Amén, mis hermanos. Entonces, podemos iniciar. Es interesante que tanto hoy como a lo largo de la historia, ¿sí?, la Iglesia siempre ha tenido que lidiar con un problema. A lo largo de la historia siempre ha ocurrido algo. El hombre intenta moldear una imagen de Cristo a su imagen, valga la redundancia, a su conveniencia, a lo que él considera como correcto o no correcto. Siempre ha sucedido eso desde el momento en que Cristo pone un pie en esta tierra. Ahí el hombre tristemente intenta corromper esa imagen de Cristo, siendo completamente contrario a lo que nos dice la palabra, que es el hombre quien debe ser moldeado a la imagen de Cristo, ¿sí? Miremos algunos ejemplos. En el siglo I y II salió un movimiento, estos tienen nombres y se llaman así, movimientos, llamado el docetismo, que decía que Cristo solamente era un hombre. Entonces, podemos verlo de la siguiente manera. Cristo anunciando un mensaje de arrepentimiento, mandando un mensaje a cada hombre para que se acercara a Dios. Entonces, si ponemos a Cristo como solo un hombre, entonces Cristo no tiene la autoridad moral ni la capacidad para juzgar a otro hombre, ¿sí? No es Dios quien nos dice, sino otro hombre más, quien prácticamente reconoce que el mundo está mal. Mucho ojo con esto. Mire otro movimiento. El pelagianismo en el siglo IV. Hablaba de que el hombre conseguía su propia salvación, que el hombre era quien se ganaba la salvación, quien el hombre hacía los méritos para ganarse su salvación, y que Cristo era solamente un guía espiritual. No era Dios, era un guía espiritual, un hombre sabio, un hombre que direccionaba a la gente al conocimiento espiritual, pero no era Dios. Completamente contrario a lo que la palabra dice, completamente contrario al mensaje de Cristo, diciendo, yo soy Dios, ¿sí? Nadie puede venir al Padre sino por mí. E incluso en la actualidad, tristemente, la Iglesia sigue lidiando con ese problema de personas que intentan moldear a Cristo a su imagen. No sé si lo ha visto por internet, redes sociales, videos, muchas personas diciendo, no, Cristo solo es un Dios de paz, Cristo te ama, y predican un Cristo que no es santo, predican un Cristo que no requiere arrepentimiento para acercarse a Él. ¿Sí? Al igual que estos nombres, pues, no tiene nombre el movimiento, le podríamos llamar un pacifismo o prácticamente un tontismo, ¿sí? El hecho de que es una tontería creer que podemos acercarnos a Dios y que solamente Dios es amor, ignorando su justicia, ignorando su juicio, ignorando su ira y su disgusto por el pecado. Eso es peligroso, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no podemos llevar un solo camino, un solo entendimiento de Cristo, comprendiendo esto? La respuesta es que el mandato de Cristo ataca y mueve y sacude el pecado del hombre, ¿verdad? ¿Sí? Le sucedía a Cristo cuando estaba en esta tierra predicándole a la gente, diciéndole, arrepiéntanse. Mucha gente decía, no tenemos por qué arrepentirnos. Los fariseos decían, no necesitamos arrepentirnos, tenemos a Abraham por padre. Cosas así, excusas que el hombre intenta para que el mensaje de Cristo no sea tan chocante con mi pecado. Es que el mensaje de Cristo me ofende mucho, el mensaje de Cristo ataca mucho mi sensibilidad. Por lo tanto, entonces voy a minimizar lo que hace Cristo, voy a minimizar la santidad de Cristo, voy a minimizar el mensaje de Cristo para moldearlo a mi conveniencia. Entonces, mucho ojo con esto. La Iglesia, hasta el día de hoy, se ve afectada por esas cosas. Nuestros corazones se pueden ver afectados por esa forma de ver al Señor, minimizando su santidad y minimizando lo que Él nos comanda en su palabra. Vamos a ir a la lectura principal del día de hoy. Si me puede acompañar al libro de Efesios, en el Nuevo Testamento. Libro de Efesios, Nuevo Testamento. Vamos a leer el capítulo 5, versículos del 1 al 10. Versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos.
porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Perfecto, mis hermanos. Entonces, ese es el texto que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Tenemos un título para nuestro mensaje, lo tiene ahí en sus hojitas. Tiene por título, Siguiendo el contorno de Cristo. Siguiendo el contorno de Cristo. Lo tiene ahí. Y tenemos una idea principal también. Dice de la siguiente manera. El cristiano no tiene llamado o propósito más grande que el de imitar a su Señor. Nadie puede decir que conoce o ama al Señor si no le imita en toda santidad. Esa es nuestra idea principal. Resume muy bien lo que nos acaba de decir Efesios. Va a resumir muy bien todo lo que vamos a aprender. Y con que usted la comprenda, esta idea principal a la luz de la palabra, estamos bien por el día de hoy. Entonces, como les mencionaba, hombre intentando moldear una imagen de Cristo a su voluntad, a su conveniencia. Pablo está diciendo todo lo contrario, ¿sí? Desde el versículo 1 da el mandamiento principal. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. En el contexto, ¿sí? Con la iglesia de Éfeso, una iglesia muy importante a la que Pablo le escribe, él la plantó en su segundo viaje misionero y bueno, estuvo muy pendiente de ella. Cuando escribe el libro de la carta a la iglesia de Éfeso, Pablo lo hace desde una prisión, ¿sí? Entonces, Pablo lo que le preocupa de la iglesia es una actitud muy interesante de Pablo. Más allá de sus prisiones, de sus padecimientos, ¿sí? A Pablo lo que le preocupa es que la iglesia esté creciendo y que esté fortaleciéndose en una doctrina. Muy interesante eso. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, Pablo viene enseñando doctrina, ¿sí? En el capítulo 2 les viene enseñando la salvación por gracia. Conocemos este versículo de Efesios 2:8, 9, que es muy conocido, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Eso es un versículo muy importante, y desde el capítulo 1 hasta el 3, Pablo viene proporcionándole la doctrina, el conocimiento doctrinal a la iglesia. En el capítulo 4 al 6, Pablo ahora quiere que la iglesia ponga en práctica lo que tiene de doctrina, ¿sí? 1 al 3, conocimiento doctrinal. 4 al 6, aplicación de ese conocimiento. Entonces, para el capítulo 5, ya está Pablo hablando de las características que debe tener el Hijo de Dios y que debe tener un cristiano integral, ¿sí? Hay muchos hijos de Dios, hay pocos cristianos integrales. Eso es muy interesante. Y ese es mi deseo, no solo para mi vida, sino que también sea nuestro deseo como iglesia, ser cristianos integrales, cristianos maduros, mis hermanos. Cristianos que tienen el mensaje de Cristo, lo viven y no lo minimizan a su conveniencia, ¿sí? Que nos acerquemos ante un Dios todopoderoso y todo santo, 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 con el completo conocimiento de que solo de Él dependemos. Y del mandamiento que nos da, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a ver entonces 5 características de ese cristiano integral y que, como lo decía el título, siguiendo el contorno de Cristo. Un contorno es algo que delimita, establece un parámetro, un límite y limita algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos por una carretera, el contorno son dos vallas que previenen accidentes, que mantienen al conductor por una línea. Es un contorno que limita, y eso es algo que es importante conocer. El Señor limita nuestra pecaminosidad, limita nuestro andar pecaminoso, porque si el Señor simplemente nos dijera, son salvos, hagan lo que se les dé la gana, ¿qué sucedería? Que actuaríamos completamente en contra de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sí? Y sería una tontería, como lo mencionaba al inicio. Por lo tanto, entonces, siempre debemos seguir el contorno de Cristo e imitarlo en toda santidad. Vamos a nuestro primer punto. Primer punto, vamos a ver el contorno del ejemplo de Cristo. El contorno del ejemplo de Cristo. Escríbanlo ahí, por favor, en sus hojas. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí?
Pablo primero está dando nuevamente el mandamiento a la iglesia, no solo al mandamiento a la iglesia de Éfeso, sino que también es un mandamiento que se extiende a cada cristiano hoy en día. Sean imitadores de Dios, ¿sí? En el griego, esta palabra imitadores significa imitar, ¿sí? Valga la redundancia, ¿sí? Copiar las acciones de alguien. Imitar, o ya lo vamos a ver a la luz de otro versículo. Entonces Pablo nos da el mandamiento, sean imitadores, y la condición por la que podemos serlo, ¿sí? Pablo no nos está mandando algo que sea imposible para nosotros. El Señor no nos va a pedir ni menos de lo que podemos hacer para su gloria, ni más de lo que podemos hacer para su gloria. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Sí? Por ejemplo, la palabra me dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. El Señor no nos dice, sean omniscientes como yo soy omnisciente. ¿Por qué? Porque es imposible para nosotros, en nuestra humanidad y nuestro limitado conocimiento, comparar o asemejarnos a esa omnisciencia del Señor. Por lo tanto, el Señor, en ese mismo contorno, limita lo que podemos hacer para su gloria y lo que, de algún modo u otro, es imposible para nosotros. Entonces, el contorno de Cristo, en el versículo 1, tiene el punto A, para que lo escribamos ahí. Vamos a ver nuestra entrega. Nuestra entrega. Anótelo ahí. Listo. Entonces tenemos el contorno del ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Si hablamos del ejemplo de Cristo, hablamos ahora de nuestra entrega. Para que el versículo 1, entonces tenemos el mandato. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y la condición por la que podemos hacerlo, como hijos amados. Nadie puede ser imitador del Señor si no es un hijo amado, ¿sí? Usted y yo somos hijos amados del Señor, pero no es simplemente para que nos deleitemos, ¡ay, qué bonito suena eso!, sino que somos hijos amados para cumplir un mandato. En este caso, el de ser imitadores de Dios o ser imitadores de nuestro Padre. Si somos hijos, imitamos a nuestro Padre. Y el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Váyalo buscando. Y dice de la siguiente manera. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Otra forma de imitar al Señor con esa misma ilustración de seguir algo de Cristo. El contorno, o en este caso, como le dice el versículo, las pisadas de Cristo, ¿sí? Es algo que está comandado. No se le ocurrió a Pablo, sino que Pedro también lo expresa a las iglesias a las que él le escribía. Vamos a ver el ejemplo del punto B. Escríbalo ahí, la entrega de Cristo. Punto B, la entrega de Cristo. Dice el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Está haciendo Pablo una comparación de cómo era antes en el pueblo de Israel todo el proceso sacrificial para que el pecado fuera, en el caso del Antiguo Testamento, el pecado no se erradicaba o no se quitaba, sino que se cubría, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Éxodo 29:18. Dice de la siguiente manera, es un ejemplo, dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Ahí está el Señor describiendo cómo era el proceso que tenían que hacer el pueblo de Israel para que el pecado o esa ofrenda fuera agradable al Señor, ¿sí? No se podía quemar cualquier animal, no se podía hacer en cualquier condición, no se podía hacer por cualquier persona tampoco, sino que lo tenía que hacer alguien específico. Ahora Pablo trae al recuerdo o a ilustración esto, haciendo Cristo la ofrenda perfecta hacia el Padre. Cristo la ofrenda perfecta que no tapa el pecado, sino que en el griego es la palabra airos, lo levanta, ¿sí? Lo levanta de nosotros, lo quita, ¿verdad? Y entonces es muy interesante esto, mis hermanos. Perfectamente, si pudiéramos comprender versículos 1 y 2, podríamos cerrar y estaríamos bien por este domingo, ¿sí? Seamos imitadores del Señor como hijos amados, como Cristo asimismo padeció y se entregó por nosotros. Eso es la idea principal que lo resume. Vamos a nuestro punto número 2. Vamos a ver el siguiente contorno
que es el contorno del reino de Cristo. ¿Sí? Ya vimos el ejemplo de Cristo, ahora el reino de Cristo. Se sitúa en versículos 3 a 5 de nuestro pasaje principal. Versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Entonces, vamos a nuestro punto A. Es lo que conviene a los santos. ¿Sí? Punto A, lo que conviene a los santos. En el reino de Cristo, en el contorno del reino de Cristo, cada uno de sus mandamientos, cada una de sus direcciones, cada una de las cosas que el Señor nos comanda hacer, son lo que conviene a los santos. ¿Sí? Algo que nos conviene es algo que trae un beneficio. ¿Sí? Puede ser una conveniencia negativa, cuando, por ejemplo, yo hago trampa en algún negocio para ganar más dinero. Eso es algo a conveniencia, pero es una conveniencia negativa. O puede ser algo para una conveniencia positiva, como lo es el caso de lo que nos comanda el Señor. Que todos estos pecados sean erradicados de la iglesia. ¿Sí? Muchas veces pensaríamos, bueno, como somos hijos de Dios, como asistimos a la iglesia, como tenemos la Biblia, el Señor entonces nos quita de todas estas cuestiones que pueden alejarnos de Él. Pero Pablo lo dice acá: fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Lo que está haciendo Pablo es que escribe a la iglesia para que esas actitudes sean quitadas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que esas actitudes, esos pecados, son posibles de infiltrarse, son posibles de que cada uno de nosotros los podamos cumplir dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cuerpo de Cristo. Una cuestión de la cual debemos cuidarnos en todo momento. Vemos 3 clases de pecado. Vamos a ver el versículo 3, los pecados que son de actitudes. Mire lo que dice: fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Fornicación, inmundicia o avaricia. Podemos tener una actitud de fornicación entregada a esta cultura pornográfica, como muchos la definen, ¿sí? Una actitud dedicada y que exalta el sexo y todas las demás cosas. Podemos tener una actitud, como lo dice acá, de inmundicia. ¿Sí? Esta palabra inmundicia encapsula cada una de las cosas que de lleno son desagradables al Señor. Pablo, algo que me gusta de Pablo cuando escribe en sus cartas, es que, si se fijan, hace muchas listas de pecados. Aquí en Efesios menciona una, en el capítulo 4 también viene mencionando pecados. En Romanos 8 en Romanos 1 y en Romanos 8 también hay listas que dicen: aléjense de este pecado, hechicerías, charlatanerías, envidias, celos, etcétera, etcétera. Muy interesante, porque si es alguien que está direccionando a la iglesia, no puede decir: aléjense de lo que está mal. Listo, punto de Pablo. No, Pablo se toma el tiempo de escribir cada una de estas cosas para que no queden cabos sueltos, ¿verdad? Cabos sueltos de que digan, bueno, ¿qué será lo malo? Pablo aquí lo describe. Toda esta cuestión. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. En el versículo 4 encontramos aquellos pecados que pueden salir de nuestra boca. Mire lo que dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Sí? El cristiano tiene este mandato para evitar estas acciones que salen de su boca. Palabras deshonestas, necedades ni truhanerías. Truhanerías es como engaños, o lo que nosotros conocemos hoy en día como una bobada, ¿no? ¿Sí? Una cuestión que no edifica y que de lleno lo que hace es en nosotros crear una actitud de cristianos inmaduros. Les recuerdo, estamos hablando de lo que el cristiano maduro debe ser. Entonces ya hemos visto el contorno del ejemplo de Cristo, el contorno del reino de Cristo. Y me quiero centrar en la última parte del versículo 5. Dice: o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguna de esas personas. Aquí Pablo, lo que vamos a ver a continuación, ya se va a enfrascar un poquito en describir aquello que de lleno es anatema, es algo que aborrece el Señor.
¿sí? No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Vamos un segundo a Mateo 6:33, un versículo muy conocido, que también es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo hemos leído, de pronto no lo sabemos de memoria, y en el contexto es el mismo Jesús quien lo dice en el caso del hombre natural, también haciendo ese contraste. Dice: el hombre natural busca o se preocupa por qué comer, qué vestir, qué sucederá mañana, qué se pondrá de ropa o cosas así. El hombre espiritual busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas que necesitamos vienen por añadidura. Lo mismo podríamos decir que es una referencia que trae Pablo acá, ¿sí? Dice: ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muy importante eso. Vamos a nuestro tercer punto. Ya hemos visto el contorno del ejemplo de Cristo, del reino de Cristo. Punto 3, el contorno de las palabras de Cristo. El contorno de las palabras de Cristo. Versículos 6 y 7 dicen de la siguiente manera: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Recuerdan lo que le decía al inicio de nuestra introducción? Esos movimientos que se estaban infiltrando en la iglesia y que buscaban poner a Cristo en una categoría más baja que la de Hijo de Dios, en una categoría más baja de la de su santidad. Eso es contra lo que Pablo advierte. Diríamos que todas las cartas, a todas las iglesias a las que Pablo les escribe una carta, siempre les recomendaba alejarse de esas doctrinas errantes que promovían, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos lo que sucedía. La iglesia de Éfeso, actual Turquía, ¿sí? Es una iglesia, era una iglesia que era grande, ¿sí? Era una iglesia que tenía un buen número de congregados, pero también se movía en una ciudad muy carnal. Éfeso, una ciudad muy grande, muy comercial, y también se movía en ese medio carnal, ¿sí? Era conocido por el templo a una diosa pagana, y esas cuestiones de paganismos que limitaban bajaban a Cristo de categoría en busca de complacer los placeres sexuales, cosas así, era contra lo que Pablo buscaba advertir a la iglesia. Por eso menciono tanto la fornicación, fornicario, inmundicia, todas esas cosas que de lleno alejan al Señor. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. El contorno de las palabras de Cristo. Déjenme leerles algo. Dice: ser hijo de Dios o incluso ser amado por Dios teniendo un actuar marcado por el pecado. Nadie puede heredar el reino de Dios en estas circunstancias. Incluso aquellos que asisten a una iglesia o de lleno se llaman cristianos, ¿sí? Se autollaman cristianos. Vuelvo y lo repito. Nadie con una actitud marcada por el pecado, ¿sí?, tiene herencia en el reino de Dios. Mucho ojo, mis hermanos, esto es algo que nos comandamos o nos encargamos a todos, que la palabra nos le encarga, y es nuestro deber siempre exhortarnos a esto, ¿sí? Permitir esas cosas en su vida. Permitir y minimizar la santidad de Dios, a decir, bueno, le fallé al Señor, pero el Señor me perdona. Bueno, esto no le agrada al Señor, pero el Señor me entiende, y cosas así, ¿verdad? Eso es algo que de lleno al Señor le desagrada. Cuando tenemos una actitud pasiva, una actitud permisiva, una actitud alcahueta contra el pecado. Entonces, para contrarrestar aquellas palabras vanas, ¿sí? Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, tenemos que centrarnos en aquellas palabras que son verdaderas. Punto A, participar de las palabras de vida. Participar de las palabras de vida. Vamos un segundo al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 67 y 69, al 69. En el contexto, Jesús viene de trabajar con una multitud enorme, pero empieza Jesús a hablar acerca de doctrina. En este caso, la doctrina de que Él es el pan que viene del cielo, ¿sí? Ahí encontramos versículos como el que le mencionaba al inicio.
Nadie puede venir a Él si el Padre no le trae, no le trae primero. Entonces, mire lo que dice el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sí? Esta doctrina, esta predicación de Jesús que se muestra en los versículos anteriores, confrontó el pecado de aquella multitud, confrontó el pecado de los fariseos que también estaban con él, y de lleno les ofendía, ¿sí? Les ofendía que el Señor dijera que Él era el pan, que tenían que comer de Él para poder ser salvos. Entonces dice, ¿queréis ir acaso, iros también vosotros? Versículo 68, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la convicción que debemos tener nosotros, mis hermanos. Cualquier otra convicción que sea menor a eso, de poner a Cristo como el que tiene palabras de vida y el Cristo, el Dios viviente, de lleno es algo que no le agrada al Señor. Que podamos tener siempre esa misma convicción de Pedro en nuestra vida. Cristo es el que tiene palabras de vida. No el mundo actual, no la sabiduría actual, no las riquezas, no cualquier otra forma de satisfacción que podamos encontrar para nuestra vida. Solo Cristo tiene palabras de vida, mis hermanos. Bien, vamos a nuestro punto número 4. Vamos a leer versículos del 8 al 9, que ahora entramos a algo que trata con nosotros en nuestra área espiritual. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En el versículo 1 se mencionaba ser imitadores de Dios con el ejemplo de Cristo. Menciona pues a Cristo y al Padre. Pero aquí entonces ya vemos al Espíritu. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con Él? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el trabajo de Él en nuestras vidas? Y qué corresponde a nosotros. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Sí? Éramos del dominio del pecado. No que tuviéramos tinieblas, no que nos comportáramos mal, ¿sí? Éramos, ¿sí? Una cuestión de nuestra naturaleza. Éramos tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Lo mismo. No es que tengamos luz, ¿sí? No es que podamos acceder a la luz. Es que somos luz en el Señor. Muy, muy importante eso. El cristiano muchas veces se tiende a pensar, bueno, yo tengo la luz de Cristo, pero aquí el versículo nos dice que somos luz, ¿sí? No exaltando al humano sino mostrando el dominio del Espíritu en nuestras vidas. Antes el dominio de las tinieblas, antes el dominio del pecado en nuestras vidas, ahora el dominio del Espíritu. Entonces, punto 4, para que lo escriba ahí, el contorno de la luz de Cristo. El contorno de la luz de Cristo. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mis hermanos, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad, algo así como la parábola del sembrador que Jesús compartía con sus discípulos, de promover en nosotros una buena tierra, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras actitudes, una buena tierra para que el Espíritu dé frutos, ¿sí? Si nos preguntamos, ¿quién es el que más trabas pone para el fruto del Espíritu? Podríamos decir, no, Satanás, no, sus demonios, no, el mundo que nos rodea. Los que más ponemos trabas para la obra del Espíritu somos nosotros mismos. Por eso Pablo llamaba también a las iglesias a no entristecer, ¿sí? Contristar al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que le ponemos muchas veces trabas, permitiendo aquellas cosas que de lleno no van en la misma dirección que el Espíritu. Entonces, por eso dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Un contraste completamente contradictorio a todo lo que viene mencionando de lo que es el dominio de las tinieblas, la fornicación, la avaricia, la inmundicia, la idolatría, todos estos puntos. Entonces, podemos escribir ahí en nuestra parte A. Tenemos el contorno de la luz de Cristo. Vamos al punto A, el dominio del Espíritu y su fruto. El dominio del Espíritu y su fruto. Todo lo que podamos hacer en esta dirección que nos muestra la palabra, ¿sí? Es debido a que el Espíritu Santo actúa en nosotros.
Nuestra responsabilidad no es la de santificarnos a nosotros mismos. Muy importante eso. Muchas veces pensaríamos, bueno, como el Señor me manda a dejar todas estas inmundicias, estos pecados, estas cosas que no le gustan, entonces soy yo el que tiene que hacer méritos para santificarme, ¿sí? Pero la palabra nos muestra que es el Espíritu Santo quien actúa en nosotros. Si quieren vamos un segundo a Mateo, permítanme un segundo. Cuando leemos estos versículos, muchas veces los tendemos a leer con una falta de importancia. ¿A qué me refiero? Cuestiones como de que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Bueno, lo leemos así como si fuera un texto más, mostrando nuestra falta de comprensión y nuestra falta de vivencia por estos versículos. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora sí vamos a Mateo 25, 41. Hay una frase que dice que no comprenderemos el valor de nuestra salvación hasta que estemos junto con el Señor, viendo al mundo arder en el fuego eterno. Parafraseada. Entonces, esto es algo que es muy cierto, ¿sí? Porque aquí estamos leyendo en el versículo 8 de Efesios, porque en otro tiempo estabas en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Lo leemos así superficialmente y no profundizamos que está hablando de nuestra salvación, ¿sí? Mire, por ejemplo, lo que dice ahora sí, Mateo 25, 41. Está hablando el Señor, el capítulo 25 de Mateo es prácticamente como un apocalipsis resumido en un capítulo. Trata del juicio de las naciones, cómo va a ser el fin de los tiempos. Entonces el Señor lo dice en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto le va a suceder al mundo que no tiene a Cristo, ¿sí? Entonces, cuando unimos esos conceptos con lo que nos menciona el versículo 8 de Efesios 5, que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz, ahora sí ya le damos un poquito más de importancia, ¿verdad? Muchas veces tenemos que apelar más a estos versículos que nos muestran cómo será eso de catastrófico, Satanás entregado al fuego eterno, sus ángeles, sus demonios, y el mundo pecador siendo juzgado por Dios, para que ahí sí comprendamos, entonces ahí sí ya me comprendo cuán importante es mi salvación. Aquí hace una diferenciación, que Cristo va a poner a los inconversos, a todas estas personas del mundo, a su izquierda, y va a poner a sus santos, a sus escogidos, a su derecha, ¿sí? Entonces, cuando estemos ahí a la derecha del Señor y veamos cómo el Señor maldice, cómo el Señor manda a Satanás y a sus ángeles y a ese mundo al infierno, ahí vamos a comprender el valor de nuestra salvación. Ahí sí vamos a decir, de lo que me libré gracias a Cristo. Pero la idea es que no solo nos esperemos hasta ese momento, mis hermanos, sino que podamos vivir siempre en el contorno de la luz de Cristo, ¿sí? Nunca permitiendo que minimicemos el valor de nuestra salvación. Y finalmente, vamos a nuestro quinto punto. Punto número 1, vimos acerca del contorno del ejemplo de Cristo. Estuvimos hablando acerca de la entrega del Señor. Punto número 2, el contorno del reino de Cristo. Punto número 3, el contorno de las palabras, el contorno de la luz de Cristo. Y punto número 5, el contorno de la mente de Cristo. Este ocupa un solo versículo, que es el final de nuestra lectura. Versículo 10 de Efesios 5. Comprobando lo que es agradable al Señor. Vuelvo y lo repito. Comprobando lo que es agradable al Señor. Volvamos a nuestra idea principal, para que lo leamos de esa manera. Dice, el cristiano no tiene llamado o propósito más grande que el de imitar a su Señor. Nadie puede decir que conoce o ama al Señor si no le imita en toda santidad. ¿Quién mejor para conocer lo que le agrada al Señor que Cristo mismo, verdad? ¿Quién mejor que para decirnos qué es lo que nos conviene que Cristo mismo? ¿Quién mejor para identificar lo que es realmente santo y agradable a los ojos del Señor que Cristo mismo, imitando su ejemplo? Por eso en el versículo 10, Pablo no se queda con todos los pecados que ha mencionado. No se queda con la fornicación, no se queda con la avaricia, sino que llama a la iglesia y nos llama a nosotros, la palabra, a que sigamos comprobando lo que es agradable al Señor. Esa palabra comprobar tiene como ese tinte científico de poner o someter a prueba algo,
¿sí? Como una especie de experimento, de probar, de discernir, de comparar aquellas cosas que realmente son la doctrina que le agrada al Señor, son aquellas prácticas que le agrada al Señor, en comparación con aquello que de lleno no lo glorifica. Por eso vamos a nuestro punto A, el final. ¿Cómo sabemos qué es lo que le agrada al Señor? Punto A, todo lo que le glorifique es del agrado del Señor. Todo lo que le glorifique es del agrado del Señor. Mi hermano y mi hermana, el propósito de nuestras vidas, el propósito de mi vida, el propósito de nuestros días y días que podamos vivir en esta tierra, es el de glorificar al Señor. ¿Cómo amamos y glorificamos al Señor? Obedeciendo su palabra. Nada más extraño, nada más místico, nada más así que sea incomprensible para nosotros. Obedeciendo su palabra, imitando a Cristo, quitando aquellas cosas que son pecado y que el Señor mismo aborrece. Comprobando lo que es agradable al Señor. Pensaríamos que Pablo ya ha mencionado lo suficiente para agradar al Señor. Pensaríamos que con lo que conocemos de Biblia ya es suficiente para agradar al Señor. Pensaríamos que acudiendo al domingo a esta reunión ya es suficiente para agradar al Señor. ¿Sí? Pensaríamos que orando antes de las comidas ya es suficiente para agradar al Señor, ¿verdad? Pero Pablo, la palabra, nos llama a que podamos siempre comprobar, someter a prueba e identificar aquello que glorifica al Señor y aquello que no lo glorifica. Vamos un segundo a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Está nuevamente Pablo, en este caso dirigido a la iglesia en Corinto, haciendo una descripción de lo que es la revelación de Cristo, Cristo como revelación, Cristo dando revelación a nosotros, y finalmente lo concluye en estos versículos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el 16, que es el que concluye. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso el título de ese punto 5. La mente de Cristo, el contorno de la mente de Cristo. Cristo no solamente nos dio su palabra, ¿sí? No solamente nos da de su Espíritu Santo, no solamente nos da de su salvación, no solamente nos da del agrado al Padre que somos, de la justificación, etc., sino que también nos da la mente de Cristo. Que su mente y la mía, mis hermanos, pueda ser siempre para esto, discernir las cosas espirituales, ¿sí? Muchas veces para nosotros nos excusamos en que, bueno, yo me faltaría aprender mucha Biblia para poder comprender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué cosas son las que le agradan al Señor. La Biblia nos lo dice, tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Somos un hombre natural, somos un hombre que ve las cosas de Dios como una locura, que ve las cosas de Dios que le ofenden, ¿sí? Somos hombres o mujeres que intentan moldear una imagen de Cristo a su conveniencia. Eso es algo muy peligroso, mis hermanos. El creyente tiene la mente de Cristo para comprender la revelación, pero asimismo para juzgar las cosas que son santas ante Dios y asimismo obedecerlas, ¿sí? Es una práctica muy, muy común hoy en día, intentar forjar una iglesia que no es santa, mis hermanos. Intentar forjar una vida que no es santa. Es como si tuviéramos una llama encendida y jugáramos ahí a moverla y finalmente lo que hacemos es quemarnos. Y ahí sí ya no es tan ilustrativo, como lo decían estos versículos, aquellos que tratan de forjar esa imagen del Señor a su conveniencia, aquellos que no siguen su palabra, pues finalmente serán castigados en el fuego eterno, mis hermanos. Entonces es nuestro deber seguir el contorno de Cristo. Nuevamente, como les decía, el contorno de Cristo limita nuestras vidas, las limita, ¿sí? Está el hombre, la mujer, está su vida y el Señor limita aquellas cosas que de lleno sabe que lo van a descarriar de su propósito, que sabe que de lleno lo van a hacer fallar, pero aún así somos tercos, mis hermanos, y permitimos esas cosas
en nuestra vida. Nuevamente, no comprendemos el valor de nuestra salvación hasta que estemos a la diestra del Señor, viendo cómo el mundo es consumido. Que desde ahora podamos valorarla, que desde ahora podamos tener una vida en santidad, que desde ahora podamos imitar al Señor, nuestro llamado más grande, ¿sí? El Señor es como un patrón que paga por adelantado. Ya nos dio la salvación, ya nos dio la justificación, ya nos dio su Espíritu Santo, su fruto, etc. Ya nos dio el pago por adelantado. Por lo tanto, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra obediencia y cualquier forma en la que podamos glorificar al Señor siempre va a ser una responsabilidad. El Señor no nos debe nada, ¿sí? Esto es algo que mucha gente no lo cree. El evangelio de la avaricia, de la prosperidad. No, el Señor me debe dinero, el Señor me debe prosperidad, el Señor me debe esto, aquello, ¿sí? Pero ¿qué le debemos nosotros al Señor? Le debemos nuestra vida. Ya el Señor se entregó por nosotros. El punto 1, versículo 1 y 2, ¿sí? Ahora que nuestra vida sea de entrega para Él. Mucho cuidado, mis hermanos. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a orar para finalizar. Vamos a entregar este tiempo en manos del Señor y nuevamente a exaltarlo con la palabra. Muchas gracias, buen Dios, en esta mañana, Señor, ya finalizando con este tema del día de hoy. Agradecemos por tu compañía, Señor, por tu Espíritu Santo que nos direcciona, que nos guía, que nos une, Señor. Gracias por la palabra del día de hoy. Te pido, Señor, que en la vida de cada uno de mis hermanos pueda hacer ese impacto de Dios. No nos permita, Señor, poner esas trabas, Señor, como lo decía Pablo en Romanos, presentar nuestros cuerpos para iniquidades, para cuestiones que no te agradan a la verdad, Señor. Sino que podamos cumplir con este mandato, con este propósito de glorificarte, de amarte, de imitar tus pisadas, imitar el carácter de Cristo en nuestras vidas, Señor. Oro para que este sea el estándar en nuestra vida, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, sus trabajos, sus estudios, donde quiera que se desarrollen, desenvuelvan, Señor, como personas, siempre podamos imitar, mostrar y glorificar el carácter de Cristo. Muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, por la vida de mis hermanos que juiciosamente han venido a congregarse, Señor, y te pedimos que nos permitas en esta semana que inicia, Señor, poder buscarte, glorificarte y exaltarte, Señor. Es nuestro deseo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.